Métale un codazo al de al lado y dígale, no te duermas, pon atención porque a lo mejor aprendes algo hoy. Dice el versículo 1, voy a volver al versículo 1 ahí, Romanos. Dice en el versículo 1, por lo cual es inexcusable, hombre, ¿qué dice? Quien quiera que seas. ¿Cuántas veces nosotros, o usted ha estado en un servicio, cuando está el pastor predicando, el predicador predicando, está alguien hablando, y allá abajo entre la gente dicen, ajá, es verdad, sí, ajá, como diciendo, ajá, sí, ¿me entienden? Hay ocasiones que lo decimos como diciendo, sí, cierto, dímelo, porque lo necesito oír. Pero hay ocasiones que es, ajá, ¿ya oíste? Al que está al lado. Como diciéndole, ahora sí te están apedreando. ¿Y saben por qué es eso? Porque somos rápidos nosotros para juzgar. ¿Cuántos aquí son chismosos? No levanten las manos. Si pasa una guillotina los deja muchos, nos deja, dijo el otro, a todos. Somos rápidos para juzgar, luego juzgamos. Es más, ¿cuántas veces empieza alguien a predicar o empieza usted a escuchar a alguien que está hablando y ya cuando le está hablando usted ya está acá en su mente con el juicio? Somos muy rápidos. Dice aquí, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, no importa que seas el sacerdote, el pastor, no importa que seas el obispo, no importa que seas el presidente de donde sea, tú dice, quien quiera que seas, aquí los pone a todos, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces, ¿qué dice? Lo mismo. Dice 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, dice. Ahora, ¿de qué cosas está hablando? ¿Qué cosas son las que está haciendo? ¿Qué cosas son los que tal hacen? ¿Qué hacen esas personas? Bueno, en el versículo, usted sabe que la Biblia se le puso capítulos después, pero los que escribieron estas cartas no las escribieron en capítulos. Venía una cosa siguiendo a la otra. ¿De qué está hablando? De lo último que habló el capítulo 1. Y voy a regresar al capítulo 1. ¿Y qué fue lo último que habló? ¿Qué fue lo último que habló? ¿Qué son estas cosas que hacen estos? ¿Qué son estas prácticas malas que tienen estas gentes que uno los juzga? Pero dice que los juzgan hay veces hacen lo mismo. Dice, voy a empezar a leer. Voy a empezar a leer desde el versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 1.28. Dice el 1.29. Estando, ¿qué dice? Atestados. El 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué cosa es estar atestado? Llenos, totalmente llenos. Cuando estás atestado. Dice, dice el 29, estando atestados, totalmente llenos ¿de qué? De justicia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, pleitos, es cuando dice contiendas, murmuradores, detractores. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra detractores? Aborrecedores de Dios, injuriosos.
injuriosos es que están echando maldiciones y están diciendo cosas malas y dice soberbios, altivos, inventores de males. Inventan cosas para lastimar a los demás, para dañar a los demás, para ofender a los demás. Dice, desobedientes a los padres. ¿Cuántos conocen que son desobedientes a los padres? Necios, desleales. ¿Qué son necios? Que les dicen una cosa, viene Dios, te habla una cosa y no, hacen lo contrario. Desleales, no tienen lealtad, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está hablando de toda esta clase de gente, y un poquito más antes habló de los hombres que cambian la naturaleza, lo natural, dice, y se vuelven hombres con hombres, cayendo de sus propias lascivias, dice, se empiezan a revolcar entre ellos, prácticamente está diciendo, y la mujer, dice, dejando el uso natural, dice, empiezan a hacer mujer con mujer lo que es contra naturaleza, dice, y de ahí empieza a venir todo esto, todas estas cosas malas que nos menciona aquí. Bueno, estas cosas malas, estas maldades son las que dice el capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable en el 2:1. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todos estos que están en homicidios, en fornicación, en perversidad, llenos de envidia, en contiendas, en engaños, en malignidades, murmuradores, detractores, todos esos aborrecedores de Dios y inventores de males, desobedientes a los padres, necios, todos estos, dice el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, va a pasar tarde o temprano. Va porque va, dice, eso va a pasar, dice, sabemos que el juicio de Dios contra estas personas va a pasar. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Como diciendo, hey, wake up. No seas, ¿cómo se puede decir, hermano Ricardo, para que no se oiga feo? No seas tonto, se oye feo. Seas pancho. Seas rudo. No, rudo es otra, rudo es... No, es que, ¿cómo? No seas falto de inteligencia, para que se oiga más bonito, hermano. ¿Cómo dicen en México? Un animal que mencionan por ahí, tú sabes. No seas menso. No seas burro, dijo el otro. Es lo que nos está diciendo. Hey, despierta. Tú piensas, a la verdad, esos que andan allá afuera en el mundo, que no les importa Dios, que hacen lo que quieren, que ¿me entiendes? El juicio de Dios va a venir contra ellos. Dice, pero si tú haces lo mismo, tú piensas que tú te vas a escapar. O piensas que puedes estar pecando y que nomás vienes y le dices, ay Señor, perdóname. Y luego lo vuelves a hacer y vienes, ay Señor, perdóname. Y lo vuelves a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo único que está mostrando? Es que el corazón no está arrepentido. Está jugando. Dice Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Decía el hermano José. Pero fíjese, sigue, 4. Dice el 4. O menosprecias las riquezas de la benignidad. Fíjese. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Él es paciente, Él es bueno, y él longanimidad es
esa paciencia, esa entereza, esa fortaleza que se tiene para soportar y ser paciente durante mucho tiempo a las adversidades que vienen a tu vida. Tú eres paciente y sigues adelante y sigues confiando en Dios. Y Dios es paciente, tiene esa longanimidad que le llaman. Eso es de que te está esperando. Todo lo que Dios busca es que te arrepientas, y tú sigues en lo mismo, y sigues a veces en lo mismo, y sigues en lo mismo. ¿Qué dice? Dice, ¿hay algún pecado por ahí que lo has hecho tanto y tanto que ya se te hizo normal y Dios nunca ha hecho nada? ¿Por qué Dios nunca ha hecho nada? Pues no, Dios sabe que todos somos pecadores y Dios no me va a hacer nada, dice. No, lo que pasa es que Él es paciente. Se está esperando, pero el juicio viene contra los que están afuera, pero también viene contra los que están adentro. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos, que nos apartemos del pecado. ¿Qué quiere Dios? Que pelees tus batallas. Vas a seguir pecando no voluntariamente. Vas a pecar porque eres humano. Vas a caer de vez en cuando, te vas a tropezar y vas a caer y te vas a dar tus golpezones de cabeza, pero te tienes que levantar y decir, Señor, perdóname y ayúdame a seguir adelante, y Dios te va a dar las fortalezas, pero no en lo mismo. Y dice, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Dejar eso y darle la vuelta y buscar las cosas de Dios, pelear tu batalla. Dice el chico, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Voy a seguir leyendo un poco. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado. Oiga bien esto, porque aquí hay muchas preguntas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice aquí que Dios un día tiene preparado para juzgar las obras de cada uno. El asunto es este. Hay algunos, dice la gente, bueno, ¿qué va a pasar los que nunca oyeron de Dios y nunca conocieron de Dios? Gente que vivía en la India, que vivía por allá. Usted sabe, hermanos, que hay gente que no conocen de las cosas de Dios y son muy buenas personas. Muy buenas gentes. Y hay gente que conoce la ley de Dios y parece ser que no son tan buenas personas. Hay de los dos lados. Bueno, dice que prácticamente el que muere sin ley, o que nunca conoció de las cosas de Dios, va a ser juzgado de acuerdo a las cuestiones, a su conciencia. Porque todos tenemos una conciencia. ¿Ven?
Aún el que anda allá afuera, que no conoce a Dios, pero que anda allá afuera secuestrando, y que anda allá afuera robando, y que anda allá afuera, aún esos que nunca han oído de las cosas de Dios, si es que nunca lo han oído, ellos saben que lo que andan haciendo está mal. Aún los padres que nunca conocieron de las cosas de Dios le inculcan buenas cosas a los hijos. Les inculcan a respetar a sus mayores, les inculcan a decir buenos días, les inculcan a decir buenas noches, les inculcan buenos modales. ¿Por qué? Porque su conciencia les dicta buenas cosas. En su corazón tienen buenas cosas. Pero cuando hacen lo malo, ¿ve? Aunque no haya una ley que se los diga prácticamente a ellos que nunca han leído la Biblia, ellos saben que están haciendo mal. Dice aquí que los que, dice el 13, el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay una historia en la Biblia, que usted la conoce muy bien, para que vea lo rápido que somos para juzgar. Somos bien. Usted la conoce porque es una historia de las 15 o 20 más famosas que hay en la Biblia. Y es cuando el rey David viene Natán y lo confronta. Cuando manda a Dios al rey David a confrontar a Natán, en el capítulo número 12 del libro de Segunda de Samuel. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Ahorita nos volvemos a Romanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. ¿Se acuerda que David había hecho lo que había hecho con Urías? Y lo que había hecho con la esposa de Urías, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Se le hizo fácil a David. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Léalo yo lo voy a leer, usted sígame. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el uno pobre. Fíjese cómo en aquellos tiempos se hablaban, y para decirse una verdad se contaban una historia, una anécdota, una parábola. Jesús hablaba por parábolas, pero aquí le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, dice, que él había comprado, y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Ahí me quiero detener un poquito. ¿Qué es eso de comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso? Le da la mordida al pan y tienes al niño chiquito contigo, a los nietos, a los hijos que tanto los quieres, y les das. De tu bocado le das. ¿Qué quiere decir? Alguien que está cerquita, alguien que tiene tu amor, alguien que quieres mucho. Hay unos de ustedes que hasta al perro le dan de comer así, pero ¿saben por qué? Porque lo quieren mucho. Está hablando de su corderita, dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. ¿Qué quiere decir? Tomaba él y tomaba él. ¿Usted toma el vaso de todo el mundo? No, ¿verdad? ¿Qué dicen algunos de ustedes? Guacátela, ya lo chupé de uno. Así dice la hermana Rosario. Exijo él, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Guacátela. Ya lo chupó el diablo. No, ya lo chupó el diablo cuando se cayó al suelo. Pero cuando toma de un vaso tu esposa llega, como yo estoy tomando así, mi esposa no me dice, hey, ¿me das de tu vaso? No, ella llega nomás y lo agarra y lo toma y lo vuelve a poner y ni me pregunta.
Si yo estoy comiendo de algo, ella llega y se mete y yo agarro el tenedor y le doy, o agarro de su plato. Yo no le ando preguntando si, hey, ¿me das un poquito? Nada. Ayer sí tenía una pasta ahí en la casa que había traído de Austin y yo la vi adentro y algo me dijo, cómetela, pero caliéntala, me dijo. Sabroso, hermano, pero dije, y a lo mejor pensé, lo dejó Debbie para Nando, no para él, no sé. Y le hablé y le dije, oye, esa comida que está ahí, ¿sabe qué me dijo? Es mía, me dijo. Y yo pienso que ella calculó, ahorita Timo le va a dar hambre, se va a hacer unos huevitos. Y después le voy a hablar y le voy a decir, si quieres cómetela, pero ya va a estar llena y me va a decir no. Y como a una hora me habló y me dijo, hey, si quieres la comida, cómetela. No, pues ya me había hecho los huevitos. Ya no me la comí. Pero dice que la que iría, o sea, está hablando de alguien cercano. Dice, y durmiendo, dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo, dice, en su seno. ¿Sabe dónde dormía? Se le acostaba aquí y dormía. ¿Cuántas de ustedes se le acuestan al esposo en el pecho? A mí mi esposa va y se me acuesta en el pecho, en la panza, yo creo que está más cómoda en la panza, ¿no? Se me acuesta y ahí está. ¿Y ya ve lo que dije? Dije yo, me quiere mucho mi esposa, pero estaba yo engañado, hermanos. Lo que pasa es que le agarro aquí y le empiezo a estar jugando con el pelo y le raspo la cabeza y así las orejas y ay, ya estaba viendo la tele y ya está. Sí. Un día llegó y se acostó y dije, no le voy a hacer nada para ver si es amor o es... No, hombre, como a los 20 segundos le dijo, hey, órale, dice. Si para eso vengo, dice, no, es verdad. Dije yo, híjole, yo pensé que era amor, hermano Mike. A veces vive uno toda la vida engañado. Sí, por eso le dije la vez pasada, tú te casas conmigo por mi dinero. ¿Cuál? Me dijo. Dice, durmiendo en su seno y la tenía como a una hija, Y dice, ¿qué es el 4? 5. El 5 dice, entonces no, yo estoy mal. Sí, según Samuel, entonces. Y vino, perdón, no estoy en el 5, yo lo leí mal. Dice, el 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero se encendió, se enojó de tal manera que yo pienso que pegó un grito y dice, se ha de haber levantado de la silla real y dice, vive Jehová, dice, que el que tal hizo es digno de muerte. Ya me imagino cómo se le ha de hecho de grandote el dedo a Natán cuando le dijo, rey, tú eres ese hombre. Se le han de haber aflojado las piernas porque eso era algo feo, ese era algo malo. Dice el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Era una ley que había, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el chaparrito, quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan cuando Zaqueo dijo, si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado? ¿Por qué? Porque tenían leyes que tenían que hacer. El que hacía algo mal tenía que pagarlo 4 veces. Dice, tiene que pagar 4 tantos. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aquí viene lo difícil. ¿Sabe por qué lo hizo eso David? Y sabe usted y yo, porque a veces pecamos y decimos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos despreciando a Dios. Estamos diciendo, Dios no hace nada. Fíjese lo que dice el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuviste en poco lo que Dios dijo. Cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos teniendo en poco a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear por apartarnos de estas cosas. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa en la que Dios te haya hablado, te diga no hagas esto, ya no más. Dice la palabra de Dios, bastes el tiempo pasado para haber andado en las cosas que anduvimos, pero ya no más. De ahora en adelante vive una vida diferente, digna, para bien. Dice, ¿por qué tuviste pues en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oiga lo que hizo. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué dijo Dios? ¿A quién, cuando hacemos esto, a quién estamos menospreciando? A Dios. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dijo. ¿Y sabe quién se vino a acostar en la azotea ahí a la vista de todos con las mujeres de David? ¿Quién se acostó con ellas? Absalón su hijo. Cuando lo sacó de Jerusalén, que salió huyendo. ¿Quién fue? Absalón su hijo. ¿Cómo terminó? Sin cabeza. Porque también a él vino juicio. Pero ¿qué nos enseña? Que somos rápidos para juzgar. Que muera, dice. Pero ya cuando era para mí, Señor, perdóname, dame otra oportunidad, dame chance. Cuando veamos el pecado en el ajeno, oremos por ellos. Cuando veamos el pecado en el otro, no seamos tan rápidos para juzgar. Si es uno de nuestros hijos, Señor, perdónalo, Señor, ayúdalo, Señor, levántalo, fortalécelo. Pero si es alguien que te caiga mal, oh Señor, tú eres justo, Señor, y tú trajiste, somos diferentes, cambia la oración. Hermana Betty, ¿por qué somos así? Bueno, los del 20 de marzo no. ¿Por qué somos así, hermano? Así somos, así somos. ¿Qué dice Dios? No está bien, no lo hagas. ¿O qué piensas? Que en otro, que a los otros Dios los va a castigar y va a venir juicio, pero a que nosotros, no. Dios es misericordioso y nos está dando chance. ¿A qué? A que nos arrepintamos. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y digámosle: Señor, perdónanos y ayúdanos y fortalécenos. Porque cuando viene o esta tentación o cuando esto se pone, tengo la oportunidad de hacer el mal y lo he hecho por tanto tiempo, Señor, batallo, ayúdame, dame fuerzas. Pero tú eres el que tienes que darle la espalda a eso y decir: no. Amén.
Vamos a regresar a Romanos. No creo que vayamos a tardar mucho. Dicen, a mí me lo dijo, cuando yo estuve en el colegio, ya llovió. Yo estuve en el MCC. Yo tenía clases de religión. Y el que me daba clases de religión, a mí se me hace que hasta ateo era. Me daba clases de religión. Y ellos decían allá que hay 2 libros en la Biblia que son sumamente de alto nivel, que los escribió era un nivel académico muy alto. Y mencionan 2. En el Nuevo Testamento menciona el libro de Romanos. El libro de Romanos nos explica mucho. Si leemos del capítulo 1 hasta el capítulo 7, 8, 9, por ahí, y todavía, pero está muy interesante, pero es difícil a veces. Habla de la predestinación, habla de varias cosas complicadas para entendernos. Pero nos clarifica mucho, y aquí empieza mucho en el capítulo 2. Si tiene la oportunidad, léalo, pero no nomás lo lea, trate de entender, trate de estudiarlo, porque es mucha la información importante que viene. Voy a leer, hermanos, después del 17 en adelante, es hasta el 29. Voy a leer para que tengamos así a grosso modo un entendimiento. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. El judío tiene mucho eso, hermanos, de que no pueden evitar sentirse orgullosos de llamarse el pueblo de Dios. Pero muchos de ellos piensan que porque son judíos, como que ya son más, o porque son judíos son más importantes, o porque son judíos Dios les va a pasar más. Y no, dice lo que dice. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Instructor o maestro de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Te hace la pregunta. Tú que enseñas que no se debe de robar, ¿robas? Le está diciendo a los judíos. ¿Por qué? Porque muchos de los fariseos enseñaban, conocían la ley, pero eran bien sinvergüenzas. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento por sí solo no nos va a salvar. El conocimiento por sí mismo no hace nada. Es más, le voy a decir lo que trae el conocimiento. Trae mayor peso de juicio. Somos más responsables. ¿Por qué? Porque sabemos. De repente vas y, pero no sabía, dices, eres más inocente. Pero cuando ya sabes y a propósito lo haces, hay mayor condenación. Yo siempre le he dicho, no todos van a tener la misma estatura en el cielo, y tampoco en el infierno. Todos no van a recibir el mismo castigo. Va a haber niveles. La palabra de Dios dice que unos estarán sobre 5 ciudades, otros estarán sobre 10 ciudades. Hay cosas que nos hablan, que se nos enseña. Entonces, dice el 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Cometes sacrilegio? Pregunta. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué está hablando? Usted sabe que los judíos, ellos son mandados a hacerse la circuncisión. Era un pacto que tenían con el pueblo judío desde la época de Abraham, desde la época de los judíos. Hizo un pacto con los judíos. Es esa señal que son del pueblo de Dios. ¿Ve? Pero Pablo está hablando y está diciendo: ¿de qué te sirve estar incircunciso si
si transgredes la ley de Dios, si no respetas a Dios, si robas, si matas, si andas como desobedeciendo la ley de Dios, no importándote la ley de Dios, así vives, ¿de qué te sirve? Estás circuncidado. Por el otro lado, explico ahorita, los que no están circuncidados, pero que obedecen la ley, que hacen, dice, a ellos se les va a contar como si estuvieran circuncidados. Como diciendo, lo que vale es el obedecer la ley, no el tener alguna señal en lo externo. Dice, si puede ser incircunciso, el 26, guardar en las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que, hermanos, acá ya termina hablando de esto. Quise terminar simplemente el capítulo 2, pero lo que quería mencionar bien claro es: tengamos cuidado con andar juzgando severamente. Si vamos a hacer un juicio, dijo el Señor Jesucristo, juzgar con justo juicio. Si vamos a hacer un juicio entre dos cosas para librarnos de eso, para hacernos a un lado, para advertirle al pueblo y ayudarlos a que tengan cuidado de algo, si vamos a juzgar algo, procuremos que sea con justo juicio, pero no juzguemos a nadie para condenarnos. Eso no es trabajo de nosotros. Esa es chamba de Dios, y eso Dios lo hará a su tiempo. Tú preocúpate por tener juicio contra ti mismo. Que no apuntes con el dedo, mejor apúntate con este dedo. Limpia tu vida, limpiemos nuestra vida, trabajemos en eso, en lo que Dios nos esté hablando, en lo que Dios nos esté llamando, en eso hablamos. Amén, amén. Porque dice, ¿tú qué? Porque a veces criticamos a los adúlteros, criticamos a los que matan, pero ¿qué dice la Biblia? Si yo digo aquí, ¿cuántos asesinos hay? ¿Habrá algún asesino aquí entre nosotros? ¿Qué es un asesino según la Biblia? Si odias a tu hermano, Jesús no lo puso más difícil. ¿Qué es un adúltero? Dice el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Podemos estar en un lugar grandísimo donde haya 100,000 gentes y decimos, ¿cuántos adúlteros hay? A lo mejor en ese momento nadie anda en adulterio. Pero si lo ponemos así como Jesús lo puso, van a empezar a levantarse un montón de manos. Entonces, no te preocupes tanto por la vida del otro. Preocúpate para ayudarlo, preocúpate para extender la mano y levantarlo. Pero preocúpate más por tu vida, para limpiar tu vida. Amén. Amén. No tomemos la vida de David para aprender las cosas que hizo mal y tratar de evitarlas. Y tomemos la vida de David para aprender las cosas que hizo bien y tratar también de imitarlas. Unas las evitamos y las otras las imitamos. ¿Por qué? Porque la vida de David es una gran enseñanza para nuestras vidas en los dos sentidos. Yo no sé si hubiese algo en lo que tú tendrías que decirle a Dios: Señor, tú conoces mi corazón y tú conoces mi vida. Tú sabes si hay algo en lo que me has estado hablando, diciéndome apártate de eso, y no lo he hecho.